Carpincha TV. Les damos la bienvenida al 6º episodio de Carpincha TV, este podcast creado en la campaña ecosocial feminista en el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, bisexuales, trans, no binarias e intersex, que se dio en San Luis en el año 2022. Soy Guadalupe Cuevas. Y yo soy Lila Andrea, y la idea de este podcast es conocer las diferentes luchas ecofeministas que suceden en todo el territorio argentino, porque no podemos defender lo que no conocemos. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemora cada 22 de abril. Y también vamos a hablar sobre el Día Internacional de los Combatientes de Incendios Forestales, que se conmemora el 4 de mayo, y que son dos temas sobre los cuales queremos hablar desde una perspectiva ecofeminista. Para hablar de estos dos temas nos llegó una videocarta de Jade Sibori, vecina de Epuyén, fotógrafa profesional y artista audiovisual. Vamos con Jade a ver qué nos dice desde el sur. Hola, te llegó una videocarta. Hola, mi nombre es Jade, estoy hablando desde un bellísimo otoño en Epuyén, Chubut. Es un valle precioso. En Epuyén, el día 15 de enero de este año, sufrimos un incendio que fue de las cosas más devastadoras que hayamos vivido como comunidad. Se quemaron aproximadamente 75 casas y casi 3.000 hectáreas de bosque, entre bosque nativo y pinares. Para mí ese día fue un antes y un después, porque vivir un incendio de esa magnitud genera algo en el cuerpo que podemos leer sobre el colapso, podemos escuchar podcasts sobre el colapso, podemos saber, ¿no?, cómo esta tierra está sufriendo, pero realmente hay algo de que a veces, o por lo menos en mí, lo tuve que vivir en carne propia para entender, ok, sí, esto está pasando, ¿no? No pasa en esos lugares lejanos donde parece que siempre le pasa a otros. Esto nos va a pasar a todos y todas. Al día siguiente del incendio vino el gobernador de la provincia, Nacho Torres. Lo primero que hizo el gobernador, sin haber hecho ningún tipo de peritaje, fue acusar a las comunidades mapuche, como mapuches resentidos que prenden fuego. Para mí ahí fue como, otro duelo más, ¿no? Como decir, no solamente toda esta pérdida de bosque, esta pérdida de casas de gente amiga de mi comunidad, sino encima el gobernador de mi provincia acusando a los mapuches. No solamente acusé a los mapuches, sino que días después la acusación fue a Victoria, a Vic, de la LOF Pilián Mahuiza, que es cerca de Corcovado, en Chubut también. No por el incendio de Epuyén, pero bueno, de alguna forma lo que el gobernador quería hacer era relacionar todos los incendios, porque también lo hizo con el incendio de Mallín, con las comunidades mapuche. Me pareció llamativo porque no acusó a cualquier comunidad mapuche, acusó a una comunidad donde son en su gran mayoría mujeres y disidencias que viven ahí en esa comunidad. Es una comunidad muy comprometida con la lucha por el terricidio, por la protección de la tierra, entonces me pareció como súper simbólico esa acusación. Ya estuvo, casi 2 meses en prisión preventiva. 15 días después sucedió el incendio de Mallín Ahogado. Nosotros fuimos esa noche al incendio de Mallín Ahogado. Fue duro. Yo aclaro, no soy brigadista, aunque ahora, después de todo lo vivido, formamos una pequeña brigada y estoy capacitándome, pero fue como mi primer acercamiento ahí al fuego esa noche. Fue fuertísimo. Fue para mí muy fuerte ver algo de que hay algo en los hombres del ego de vamos al fuego, no seas cagón, como de que se les está jugando algo muy fuerte con el ego de querer ir al fuego, de arriesgarse, ¿no? Yo un poco ayudaba a apagar el fuego y un poco empecé a hacer fotos, porque también fue como darme cuenta, cuál es el rol en el que mejor puedo colaborar con esta situación. Y a partir de ahí hice fotos que ayudaron a difundir lo que estábamos viviendo y ayudaron a poder pedir fondos para las casas, para la gente que se les quemó las casas. Pero también
para mí fue darme cuenta de la importancia de encontrar un rol, porque a veces parece, ¿no?, que son los héroes los que están yendo en primera fila con la manguera a apagar el fuego. Y realmente hay muchísimos roles que podemos encontrar, desde estar con la motobomba cargando agua en los tanques. Bueno, lo que sucedió, digo mujeres porque la realidad es que eran en su grandísima mayoría mujeres que estuvieron cocinando para toda la gente que estaba ayudando a apagar el fuego o para la gente que se le había quemado sus casas. También todos los roles de quienes estuvieron aguardianando los niños y niñas que todo ese tiempo estaban sus padres ausentes. Así que nada, me pareció muy interesante justo por esta fecha que se conmemora, como no olvidarnos de todos los roles que hay detrás de un incendio cuando se va a apagar el incendio, y que no es solamente ahí el héroe que está cara a cara con el fuego, ¿no? Y que se conmemore con honor a todos esos roles. Bueno, muchas gracias a las Carpinchas por este lugar. Muchas gracias, Jade, por todo lo que contaste y un relato tremendo de verdad, junto a fotos y videos que lo dicen todo. Sí, y en un contexto nacional negacionista que cierra o desfinancia áreas claves para el cuidado de la madre tierra. Y bueno, ahí con el nombre de Madre Tierra, yo siempre tengo un temita, ¿sabes? ¿En qué momento se decidió que el planeta Tierra era femenino? Quizás por la Pachamama. Pero vos sabés que la palabra original es Pacha, y así solito, sí. Y lo de mama lo pusieron los españoles durante la colonización. Ah, mira vos, no sabía eso. Creo que en algún momento asumimos las cosas sin necesidad de preguntarnos de dónde vienen, ¿no? Pero eso lo vamos a profundizar en otro episodio. Para este episodio queremos cuestionarnos un poquito más y preguntarnos y profundizar sobre este día. Y a ver, ¿qué nos explica la Carpincha? Explicator. A través de la resolución número 63/278, en 2009, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. En la resolución se invita a todos los Estados miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las partes interesadas a observar el Día Internacional de la Madre Tierra y crear conciencia al respecto. El proyecto de resolución fue propuesto por Bolivia con el respaldo de más de 60 naciones de todos los continentes. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, principal autoridad mundial en materia de medio ambiente, señaló que el Día Mundial de la Tierra reconoce al planeta y sus ecosistemas como el hogar común de la humanidad y la necesidad de protegerla para mejorar los medios de vida a las personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. La conmemoración destaca la necesidad de adoptar prácticas que respeten los límites naturales del planeta y de reconocer los derechos inherentes de la Tierra y sus ecosistemas. En diversas partes del mundo se organizan actividades educativas, campañas de reforestación y eventos comunitarios que promueven la protección del medio ambiente. Este día impulsa a los estados a asumir compromisos internacionales que garantizan la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Pero, ¿qué sucede con esos compromisos hoy? El agotamiento mundial de los recursos naturales, como la rápida degradación ambiental, son el resultado de patrones de producción y consumo insostenibles por sus consecuencias adversas para el planeta y todos los seres vivos que lo habitan. La pérdida de biodiversidad, la desertificación, el cambio climático y la interrupción de varios ciclos naturales. Nos encontramos ante un panorama cada vez más difícil en donde el cambio climático provocado por acción de la humanidad hacen sentir fuertemente sus graves consecuencias. Calor extremo, incendios forestales, grandes sequías, fuertes inundaciones, entre otras.
Estas consecuencias repercuten de una manera negativa en nuestras vidas, disminuyendo nuestro bienestar integral, especialmente en aquellas poblaciones que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Las empresas transnacionales colocan sus intereses económicos por encima del bienestar colectivo y se niegan a cambiar y se niegan a reconocer la realidad del cambio climático. Pero el impacto del cambio climático no solo significa el acceso a recursos naturales y aumenta los niveles de pobreza, sino que también amplía la brecha de género. Son las mujeres y las personas feminizadas las que sufren mayormente las consecuencias. Según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertas y Expertos del Cambio Climático, IPCC, las mujeres tienen un efecto multiplicador en la mitigación del cambio climático, en especial cuando están formadas y capacitadas. Pero sin políticas públicas con mirada ambientalista y perspectiva de género, esto no será posible. Ante la ambición cruel y desmedida de las empresas y corporaciones, sumando a la inacción de los gobiernos y los discursos negacionistas, que tienen muchos de ellos, requiere una fuerte organización. Es por esto que, como decimos siempre, la única salida posible es la colectiva y la ecotransfeminista. Y no podemos dejar de relacionar el Día de la Madre Tierra con el Día del Combatiente de Incendios Forestales. Exacto, porque uno de los efectos del cambio climático que conocemos en nuestro país y en todo el mundo en realidad es verano tras verano pasan incendios muy terribles, cada vez peores. ¿Y quién se hace cargo de eso? Sin personas combatiendo los incendios, el fuego no dejaría nada en pie, nada, ¿o no? Pero para explicarnos mejor, la Carpincha, ¿qué nos dice sobre este día? Explicator. Desde 1999, el 4 de mayo se conmemora el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales en memoria de 5 combatientes y una brigada forestal que perdieron la vida intentando apagar un fuego que se propagaba en Lyndon, Canadá, un año antes. Reconoce el valor y compromiso de los combatientes con el medio ambiente y la biodiversidad y pretende generar conciencia sobre la importancia de evitar estos desastres forestales que suponen la pérdida de biodiversidad e incluso en algunas ocasiones pérdidas humanas de quienes luchan para combatirlos. En Argentina, como en tantos otros lugares del mundo, se sufre el avance del fuego casi ininterrumpidamente exacerbado en este siglo por el cambio climático. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está compuesto por más de 58.000 bomberas y bomberos voluntarios distribuidos en más de 1.100 asociaciones a lo largo del país. Y existe un convenio colectivo de trabajo sectorial de brigadistas que beneficia a más de 400 brigadistas del SNMF y de la Administración de Parques Nacionales, entre otros. A pesar de que existe la Ley 25.054 y del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y la Ley 27.629 de fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en Argentina, este sector está más afectado que nunca. En 2024 se quemaron alrededor de 300.000 hectáreas en el país. Córdoba, San Luis, La Rioja, Corrientes y Formosa fueron las provincias más afectadas. Entre finales del año pasado y principio de este año, en la Patagonia se quemaron casi 50.000 hectáreas, debido a que en 2024 se recortó 73% del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y solo se ejecutó poco más del 20%. 400 brigadistas y 600 profesionales en la Patagonia se quedaron sin estabilidad laboral. Este desfinanciamiento coincide con el incremento de incendios forestales. Muchas quemas tienen un trasfondo de prácticas especulativas para ampliación de frontera agropecuaria, emprendimientos inmobiliarios y diversos modos de extractivismo. Facilitan las prácticas destructoras del medio ambiente que avanzan sobre los territorios utilizando el fuego como herramienta para abrirse paso. Las organizaciones ecológicas, sociales, ambientales, ecofeministas reconocen, acompañan y admiran a brigadistas, bomberos y combatientes de incendios forestales.
En nuestro país, solo el primer mes y medio de este 2025 se quemaron más de 37.000 hectáreas de bosque patagónico y 97.000 hectáreas en Corrientes. Ni hablar de la cantidad de personas que debieron ser evacuadas y bueno, de otros tantos animales que murieron en esos incendios. Bueno, un verdadero ecocidio. Sí, ¿y cómo hacemos frente a estas situaciones, no? Porque a veces sentimos que nos excede, que es demasiado apabullante. Pero en Argentina existe una experiencia pionera en el tema. Se trata de las Fuegas, que ellas vienen de Córdoba y son brigadistas ecofeministas que hicieron del no saber qué hacer su propia versión de acción. Reexistir en la resistencia que genera este modelo patriarcal, incluso tan mirado. Si uno piensa en un incendio, lo primero que se le ocurre es un chongo bombero, digamos. De hecho, hay dificultad hasta conseguir talles de calzado y de pantalones adecuados para nuestras corporalidades. Con los compañeros de Fuegas habitamos un territorio que se llama Sierras Chicas. Cuando se quema tu casa, cuando se quema tu paisaje cotidiano, realmente la sensación es de que te estás quemando vos, entonces no te podés quedar quieta. Es algo imposible de manejar, es una cosa que te lleva a salir corriendo a hacer algo. Me sumé a una brigada comunitaria forestal en mi localidad por los incendios forestales que comenzaron a suceder en 2020. Acudimos con lo que teníamos a mano. Después de esa experiencia nos dimos cuenta de que no se puede acudir a un incendio forestal sin estar cuidadas, sin estar bien equipadas, sin tener formación. Entonces, la base acá de las brigadas forestales comunitarias fue la organización comunitaria. La organización comunitaria que nos llevó a reunirnos periódicamente porque veíamos que ni bomberos, ni policía, ni las defensas civiles, ni el gobierno tenían la capacidad para ocuparse de apagar los incendios forestales, de prevenir los incendios forestales y de tratar esta problemática de manera integral. Un patrón en común es que la comunidad no sabe lo que está pasando, la información oficial no es clara, es parcial, es mentirosa incluso muchas veces. Dicen no está habiendo ningún daño, cuando hay muchísimo daño ambiental, que la comunidad quiere defender su territorio porque somos nosotros después quienes respiramos ese humo, quienes sufrimos las sequías, las inundaciones, producto de los incendios forestales. Si se quema esa sierra, nos quedamos sin agua, el agua viene de peor calidad, entonces es defender nuestra vida. Para los que somos brigadistas forestales comunitarios, nuestro eje y nuestro nacimiento tiene que ver con proteger el monte nativo, los pastizales nativos, porque los consideramos indispensables en una provincia que está plenamente disturbada en cuanto a su calidad ambiental. Tenemos una cantidad ínfima, no sé si llega al 1% de bosque altamente preservado y un poco más del bosque más o menos conservado. Entonces necesitamos que ese poquito que queda se recupere, se renueve, se mejore e incluso que se extienda. Entonces cada parcela de monte que se quema es calidad de vida que perdemos nosotros como ciudadanos y todas las otras formas de vida. Somos Fuegas, tenemos un espacio de contención, un espacio de espiritualidad, un espacio de sentarnos y revisarnos desde otra manera de reflexión donde podemos, digamos, ir a descargar y repensar otras maneras de estar compartiendo con toda esa estructura patriarcal que es la que ha venido controlando todo el sistema del manejo del fuego. Entonces, irrumpir en eso y que seamos grupos de mujeres y diversidades trae de alguna manera un cambio a ese espacio y bueno, Grande las Fuegas, además que son un amor de personas, les mandamos un abrazo muy afectuoso. Y hablando de cosas hechas con amor, en junio se realizará el primer Congreso de Agroecología de los Pueblos, del monocultivo a la biodiversidad. Será del 5 al 7 de junio en 2025 en la Universidad Nacional de Luján, la sede de Luján, en la provincia de Buenos Aires.
Y para explicarnos un poco más y contarnos sobre este encuentro, tenemos la palabra de Marina, de la comunidad originaria Rupu Antu Lincoln, provincia de Buenos Aires, que nos explica un poco cómo es la vivencia en su territorio y nos invita a este evento. Mai kume fachantu komne imun, Marina Pinguenta Inche, Tanilos Rupu Antu Lincoln Guaramu, Tichile el Funiein. Mi nombre es Marina, soy de la comunidad Rupu Antu de la ciudad de Lincoln, pero estamos en un pequeño lugar del campo, llevando de la manera que podemos posible una forma de vida equilibrada con el Trofim Mongen, con la biodiversidad, con la naturaleza. Por lo tanto, no consideramos que hacemos agroecología, sino que lo que llevamos adelante es una forma de vida como fue antes de que avance tanto el capitalismo y tanto este desequilibrio que está sobre la tierra hoy. Por un lado, nosotros los pueblos originarios siempre estuvimos en defensa de la naturaleza. Nosotros no podemos estar sin la naturaleza, somos parte de ella. En realidad nunca nos fuimos, sino que sufrimos despojo por parte del Estado, de los gobiernos, como siempre, y que nos obligan a migrar a la ciudad y hacernos tener una forma de vida que no nos gusta, que no queremos. Pero siempre estamos buscándole la vuelta para volver a nuestro territorio, para volver a nuestra forma de vida. Ahora con la comunidad hace algo de 5 años que pudimos volver al Delfún, al campo, y estamos practicando nuestra forma ancestral de vivir. O sea, no estamos haciendo agroecología, sino que lo que estamos haciendo es nuestra forma natural de hacer las cosas, sin contaminación, sin alterar, ¿no?, la biodiversidad y bueno, sosteniendo el equilibrio que más se pueda. Nosotros estamos en una zona que es bastante salada igual, así que tuvimos que hacer procesos de desalinización con varias plantas. Iniciamos nuestro recorrido como mapuche con nuestras ceremonias en el territorio, y eso se hace en armonía justamente con la naturaleza y con los elementos que tenemos en ella. Así que nosotros estamos produciendo nuestro propio trigo agroecológico. Entonces decidimos por eso hacer este Magelubún, esta invitación a todos, y consideramos que es súper importante que nos encontremos en este encuentro, porque como ya sabemos, los gobiernos siempre están para poner sus lindas palabras y decir agroecología y decir naturaleza para estar bien, comer bien, pero no está para decir defendamos la naturaleza, cómo la defendemos, de qué manera llevamos esto adelante todos juntos. Y no es lo mismo estar virtual que estar presencial. Así que eso es una motivación muy importante de este encuentro que se va a hacer el 5 al 7 de junio en la Universidad de Luján. Y bueno, esperemos que sea una jornada de concientización, de acción directa. No podemos perder más tiempo, porque mientras que nosotros estamos con la vida del sistema capitalista que nos oprime, nos despoja de los territorios, la contaminación avanza a pasos agigantados. El extractivismo también, hay que actuar lo más rápido posible, no se puede esperar más. Llega el momento de la entrevista en Carpincha TV y hoy vamos a charlar con Soledad Fernández Bouzo. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Sociología por la misma universidad. Es investigadora del CONICET, en sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, y profesora a cargo de la materia Teoría y Praxis de los Ecofeminismos. Hola Soledad, muchas gracias por este rato para Carpincha TV. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Soledad. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio. Y bueno, para empezar con esta entrevista, queríamos preguntarte cómo es que nació tu interés por el ecofeminismo y qué caminos te llevaron a proponer una cátedra específica sobre este tema, con esta perspectiva en la UBA. Bueno, el interés viene construyéndose a lo largo de toda mi trayectoria de vida, podría decirse, pensando un poco, bueno, ya desde mi mamá, que hace un año y pocos meses que falleció, pensando, revalorizando
todas sus enseñanzas, su militancia ambiental, su militancia como trabajadora de la salud. Ella era enfermera, también, le gustaban mucho las plantas, los animales. Teníamos en mi casa, un cuidado especial para con la vida en ese sentido. Y bueno, en los últimos años una siempre se pelea mucho con su madre, pero no, ahora que ya no está, revalorizando sus enseñanzas desde muy chica. Creo que viene desde entonces el interés por todo el legado que dejó en esa clave. Y también como feminista, el primer libro que tuve del feminismo fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que me lo regaló ella mientras estudiaba sociología. Sin duda eso me marcó muchísimo para pensar en conjunto, ¿no?, las problemáticas ambientales con las cuestiones de género. Otro de los hitos, sin duda, estudiar sociología me abrió muchísimo la cabeza, pensar en estos temas desde una imaginación sociológica, ¿no? Aprendí gracias a poder recurrir a la universidad pública, que la imaginación sociológica es la capacidad que tenemos de conectar lo que nos pasa en nuestras trayectorias de vida con los procesos sociales, con la historia, ¿no?, con los contextos, los momentos históricos que vivimos. Tuve la oportunidad ahí también de empezar a participar de investigaciones que analizaban conflictos ambientales y procesos organizativos en los territorios. Yo soy de Lanús y también me pasaba que cruzaba el riachuelo para ir a cursar sociología, y el hecho de atravesar un río tan contaminado y de vivir cerca del riachuelo, luego tener hijos relativamente joven. La preocupación por la salud y por el ambiente fue algo que me fue marcando en distintos momentos de la vida y también de mi trayectoria como socióloga y como formándome en investigación y en docencia y en trabajos de extensión. Entrar en contacto con referentes de organizaciones territoriales también ha marcado muchísimo el interés por pensar en conjunto, cómo también las problemáticas ambientales tienen impactos diferenciados de acuerdo a los géneros, de acuerdo a cómo se da la división sexual del trabajo en nuestra sociedad patriarcal. Eso fue, sin duda, marcando el interés por presentar una materia que la presentamos en el marco en situación de pandemia en sociología, a partir de una convocatoria que se abrió para en materias optativas vinculadas con dar respuesta a la pandemia, y vieron que las cuestiones ambientales, las problemáticas ecológicas ambientales se visibilizaron mucho en ese marco. Si bien ahora hay una reacción muy fuerte anti crisis climática o ambientalismo, ¿no?, antiambientalismo, antifeminismo, etcétera, pero lo cierto es que la pandemia ahí marcó un hito y estuvo la oportunidad de presentar una materia sobre ecofeminismos. Ya desde hacía muchos años veníamos en el espacio del equipo de investigación y de los proyectos de extensión y también desde la docencia, pensando en estas perspectivas ecofeministas que finalmente, tuvieron un lugar un poco más amplio dentro de una materia específica, ¿no?, para trabajar estos temas. ¿Cómo crees que el ecofeminismo puede contribuir a repensar nuestra relación con el planeta desde una ética del cuidado, pero sin caer en los esencialismos? Y a mí me gusta ubicarme dentro del campo del ecofeminismo crítico, ¿no?, desde perspectivas críticas que, lejos de pensar que el hecho de que el trabajo de cuidados está feminizado por cuestiones naturales o biológicas, sin dudas ahí el sistema cultural patriarcal es el que a lo largo de siglos ha instaurado la división sexual del trabajo, entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, de manera que
eso impide pensar que hay ahí alguna cuestión más bien instintiva o natural, ¿no? Entre, bueno, los cuidados y los trabajos que llevan adelante, sobre todo las mujeres. Las miradas del ecofeminismo crítico ahí me parece que tienen mucho para aportar a pensar en cómo podemos construir sociedades en donde, sin dejar de lado poner en el centro a los cuidados y a los cuidados en términos amplios, incluyendo los cuidados ambientales, se pueda democratizar y redistribuir, ¿no? Es un poco lo que pensamos siempre en el marco de las discusiones dentro de la materia. Y en ese sentido, el trabajo de Caroline Berchan, que fue una historiadora que ya en los años 70 y principios de los 80, ella escribió un libro muy importante que se llama La muerte de la naturaleza. Ahí analiza cómo los procesos de industrialización y de mercantilización, muy vinculados a la revolución científica, ¿no?, de la modernidad, hicieron que marcaron un orden simbólico distinto, donde ya el mundo deja de pensarse como un mundo orgánico para pasar a pensarse desde una mirada mecanicista, y eso hace que también ese proceso fue acompañado por un proceso de simbolización por el cual se feminiza a la naturaleza y se naturaliza a las mujeres. Y es a partir de ahí que eso ha habilitado visiones, si se quiere, esencialistas, de las cuales, bueno, dentro de los posicionamientos del ecofeminismo donde nos ubicamos en la materia, nos corremos de esas miradas, pero es importante entender que fue un proceso histórico de simbolización muy largo, a lo largo de los siglos, ¿no?, de donde la revolución científica tuvo un rol importante en ese proceso, y que es necesario volver a no volver en el sentido de volver a otros momentos históricos pasados, sino recuperar algo de la visión sobre un mundo orgánico, un mundo donde es necesario sostener la vida, pero de manera democrática, ¿no?, sin que haya grupos sociales que se hagan cargo y que tengan sobrecargas de trabajos de cuidado. Eso es un poco lo que venimos trabajando en la materia. Me parece que ahí las nociones de interdependencia, ecodependencia, son importantes para pensar en un futuro, en una sociedad que planifique la organización social de los trabajos de cuidado de manera equitativa, responsable, pensando en que somos seres ecodependientes e interdependientes de los cuidados, y que no es justo que solamente grupos sociales, y en particular las mujeres y también diversidades sexuales, se tengan que hacer cargo y sobrecargar de esas tareas y atajar los impactos de modelos extractivistas de producción. Claro, es muy profundo lo que hay que hablar al respecto de este tema, y hablando un poquito sobre la redistribución también, este 4 de mayo se conmemora el Día del Combatiente contra Incendios Forestales. ¿Qué lectura se hace desde el ecofeminismo de estas tareas históricamente masculinizadas y de los modelos que provocan estos desastres? Es muy interesante esa pregunta porque, bueno, hace 2 años casi editamos este libro que se llama Argentina en Llamas, Voces Urgentes para una Ecología Política del Fuego. Lo escribimos junto con Marina Wertheimer, una compañera, colega. Trabajamos ahí con diferentes organizaciones, brigadas forestales, con colegas periodistas, también del ámbito de la investigación en las universidades, para reconstruir, ¿no?, un poco las voces de lo que venimos viendo con mayor claridad desde la pandemia hasta esta parte con la ola de incendios. Y es muy interesante porque en la introducción hicimos un análisis desde una mirada de género para pensar, bueno, cuáles son los impactos diferenciados de los incendios en relación a los distintos géneros, y también cómo aplicar una visión, una perspectiva de género ecofeminista
para pensar la problemática de los incendios, y aparecieron cosas muy importantes, como el hecho del surgimiento de brigadas que se autoidentifican con el ecofeminismo, con brigadas ecofeministas en Córdoba sobre todo, que es un epicentro de los incendios forestales muy, muy importante en nuestro país, y cuestionando en gran medida los modelos patriarcales de manejo del fuego, y es algo para pensar, bueno, cuando tengamos la oportunidad de volver a diseñar políticas públicas. Claro. En este momento no estamos teniendo esa posibilidad, lamentablemente. Y justo te queríamos preguntar, Soledad, que cómo imaginás el futuro de la cátedra de ecofeminismo en la UBA y qué transformaciones te gustaría impulsar para el próximo año, en caso de que sea posible. Y yo espero que sea un espacio de confluencia. La cátedra la pensamos como un espacio abierto, no solo para dictar, entre comillas, contenidos teóricos, sino que como lo pensamos desde los ecofeminismos críticos, ¿no? Que esos contenidos se nutran de los conocimientos situados y de las praxis que se van construyendo y tejiendo en los territorios, y en ese sentido el espacio de la cátedra lo pensamos como un espacio de confluencia. Sin ir más lejos, ayer tuvimos la oportunidad de dar apertura a un ciclo de charlas sobre educación ambiental integral con mirada ecofeminista latinoamericana, y fue una oportunidad para dar espacio a trabajos de tan largo aliento de colegas, compañeras que han venido trabajando desde la gestión pública, en las escuelas secundarias, en proyectos de educación ambiental integral, donde bueno, hay mucho trabajo puesto que hoy, a partir de las políticas de desmantelamiento de las áreas ambientales y las áreas de género, ni siquiera podemos llegar a bajarnos los materiales que se han producido en todos estos años, por ejemplo, en el área de educación ambiental integral de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, o en la del COMIREC, que es el Comité de la Cuenca del Río Reconquista, acá en el área metropolitana de Buenos Aires, o también en lo que fue la cartera de educación, el ex Ministerio de Educación, que también estaba empezando a llevar adelante distintas acciones vinculadas con la educación ambiental integral. Muchos materiales que se produjeron que ya no los podemos descargar de las web de las carteras y de los ministerios públicos, y en ese sentido me parece que sentimos que la cátedra puede llegar a ser un espacio de confluencia para recuperar y para darle un sentido que siga, un sentido que siga circulando, ¿no? Y justamente una de las conclusiones a las que arribamos es que la universidad, las escuelas, los institutos de formación docente, somos un espacio que todavía, en el que todavía podemos pensar estas cuestiones, y pensando como espacios de resistencia, pero no de una resistencia meramente defensiva, sino como un espacio plural, democrático, donde discutir maneras de reexistir, ¿no? Una resistencia para pensarnos con un futuro donde las vidas dignas sean posibles, ¿no? Donde podamos vivir dignamente y que podamos sostener nuestras vidas de manera equitativa y sin que distintos grupos sociales se sobrecarguen de las tareas de cuidado que hacen falta para sostener la vida. Claro que sí, y un poquito para profundizar más y ya cerrando la entrevista, en un contexto de crisis climática y avance de discursos negacionistas, ¿cómo es el papel que pueden jugar las universidades, en particular con este tema? La cátedra que dan es increíble, es muy, muy hermosa. Les recomiendo a la gente que si puede asistir, vaya. Pero bueno, con esta experiencia, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, yo creo que el rol de las universidades es fundamental. Lamentablemente es otro ámbito público que está siendo atacado. Todos los espacios de confluencia de lo público, de lo común, están siendo atacados porque, bueno,
quienes representan el capital en esta nueva fase del capitalismo, para avanzar necesitan de la destrucción de lo común, de la destrucción de lo público, de manera que las universidades también ahí estamos, quienes trabajamos dentro del espacio de las universidades, estamos siendo atacadas de diversas formas, entre ellas, bueno, con esto del desfinanciamiento y políticas que van en contra de las posibilidades materiales de sostener los espacios, pero aún así estamos trabajando con las mínimas condiciones materiales garantizadas y defendiéndola, ¿no? Defendiendo ese espacio. Yo creo que la universidad sigue siendo un espacio donde defender lo común, donde defender un horizonte comunitario, un horizonte donde pensar todas las políticas que tienen que ver con poner la vida en el centro de las cuestiones en nuestras sociedades y bueno, a eso apunta la cátedra y en articulación también con otras cátedras que en sociales trabajan estos temas, sociología ambiental, ecología política, ciencias sociales y ambiente. Hay un montón de materias que también trabajan en estas líneas de indagación y de preocupación por pensar un futuro posible en un momento de una reacción conservadora muy feroz, pero que bueno, yo creo que no hay que perder las ganas, la esperanza en un sentido activo, ¿no? Como decía recién, pensándonos dentro de los marcos de un futuro posible, ¿no? Y hace que creo que la universidad sigue siendo, y más en Argentina, pensando que tiene una historia de... Hoy leía que el Consejo Interuniversitario Nacional hoy publicó que Argentina es el segundo país en Latinoamérica en el que durante los últimos años ha crecido la matrícula de estudiantes 7 veces. Hay 7 veces más estudiantes en universidades públicas que hace 20 años atrás. De manera que, bueno, ahí está el futuro, ¿no? Si les estudiantes siguen yendo a la universidad, siguen apostando a la formación a través de la universidad pública, bueno, creo que un poco el futuro está ahí. Claro, sí. Y la resistencia y la reexistencia la podemos construir ahí, aparte porque es el espacio privilegiado para el diálogo respetuoso, democrático, plural, sin agresiones, sin tanta degradación a la que nos quieren llevar, ¿no? Es un poco ahí está el desafío y el rol de la universidad. Bueno, muchas gracias, Soledad, por tu aporte a este episodio de Carpincha TV. Nos volveremos a encontrar en cualquier ocasión. Ojalá pronto. Gracias, me encanta, y aparte me encanta que sea Carpincha TV. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Estábamos charlando con Soledad Fernández Bouzo, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ganka Style, les doy la bienvenida a mi espacio. Mi nombre espiritual es Soja Texturizada y estoy en la Tierra para cumplir una misión, y es llenarnos de abundancia. Pero Soja, seguís insistiendo de que este es tu espacio cuando ya hablamos de que este es un espacio colectivo. Soy la líder de este momento colectivo, entonces ya hasta me hiciste un separador, o sea... Bueno, pero... hay un reconocimiento de mi personalidad. Ay, pero bueno, sí, si vamos a hablar del reconocimiento, en todo caso que tu papá pues nos ayude, ¿no? Un poquito con los cafecitos, que sea generoso, ¿no? O sea, es que a mí me duele hablar de mi papá. Ah, bueno. Bueno, pero hoy quiero hablarles de la transmutación, ¿sí? Y cómo el fuego es su principal ayudante para llevar adelante este cambio poético y físico. Suena interesante, pero siempre sospechoso. Confía, Lila, confía en vos, confía en tu curiosidad, pero sobre todo, confía en mí. ¿Sabes qué? Es bastante difícil. Bueno, traje mi próximo reel para difundir el taller que estoy por dar,
que se llama Quemar el pensamiento pobre. Ganga Style. Mi nombre espiritual es Hoja Texturizada y hoy quiero contarles sobre mi taller Quemar el pensamiento pobre. Para ello vamos a buscar un terreno ancestral en donde hacer una fogata y literalmente quemar todas aquellas cosas que nos detienen en nuestro crecimiento financiero. Vamos, a través del fuego, el mejor transmutador de energías y de pensamientos, transformar aquello que nos hace ser pobres para convertir todo en abundancia y prosperidad. ¿Qué estás esperando para ser rica? Bueno, finalmente se trata de otro taller tuyo. Sí. Ese fuego que ven en el video se nos fue un poco de las manos y bueno, eran tierras ancestrales, sagradas, pero ya resverdeció todo, así que no se preocupen. Papá, de hecho, que hoy fue mencionado, está aprovechando para hacer un glamping. Van a estar todas ustedes invitadas. Glamping, Dios. No sé si notaste mi mensaje que traje hoy. ¿Cuál de todos? Es que tengo puestos 2 collares, uno de microplástico y el otro de semillas. Y es para mostrar la contradicción. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, Soja. Creo que ya está bien. ¿Me cortaste? Y sí, es que no todo se trata de vos, querida. Pero me cortaste estoy cansada de que me discrimines por rubia. Solo falta luego que digas que te discriminamos por ojos azules. No me extrañaría. Y en este episodio pudimos conocer muchas experiencias de diferentes compañeras a lo largo del país que continúan en lucha por el ambiente. Y sí, con una mirada ecofeminista que nos incluye. Sí, y para que podamos seguir ampliando nuestras voces, escuchando qué pasa en cada territorio, compartan estos episodios de Carpincha TV, así llegan a muchos más lados, poniendo like, compartiéndolo, suscribiéndose al canal, dejando algún comentario. Y no se olviden de poder ayudarnos, colaborarnos con los cafecitos que tenemos acá el link, además de que estrenamos una nueva página web que también aquí abajo está el link, así que no se olviden de visitarlos y de compartirlo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio en este su podcast donde somos demasiado ambientalistas para el feminismo y demasiado feministas para el ambientalismo. Chao. Carpincha TV.